un gran momento en este programa, creo que en todos los programas, pero en este momento y en este programa en particular, vamos a recibir a nuestros siguientes invitados. Siempre es un placer tenerlos aquí. Vamos a hablar de coyuntura, pero también de algunas otras cosas que seguramente tendrán para contarnos. Bienvenido, diputado Enríquez. ¿Qué tal? Gracias por la invitación a ambos. Bueno, por favor. Gracias Y bienvenido, diputado Castañeto. Gracias, buenas noches. No, que Buenas veníamos, noches. aclaremos que veníamos Sí, no hablando repitamos. del juicio por jurado. No, veníamos debatiendo Ni vamos acá a decir fuertemente juicio por tampoco cómo jurados. salió la votación. Me juzgaron a mí, fue terrible, terrible, Te terrible. absolvimos. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de la realidad, de la actualidad. ¿Esto lo va a contar ahora o lo va a contar después? Lo de la anécdota que tiene con... No se cuenta, dijimos. Ah, No, pensé sí que iba a se contar cuenta. ahora. ¿Sí? No, estábamos hablando en la pausa. Vamos a contarlo porque sí. La realidad. Bueno, La realidad no es nada malo. El diputado Castañeto es contador público. sí. Y cuando yo lo conocí, porque lo conocí ahora, me hizo un comentario diciendo, no, porque hablamos de fútbol, Sí. y dijo, yo soy arquero. Y Claro. cuando me dijo, yo fui arquero, Sí. yo le dije, vos sos el famoso Castañeto que jugó en gimnasia, Exacto, San Lorenzo, el mismísimo, América, le dijo. El mismo. Sí. Bueno, estábamos hablando con los chicos de cámaras que no se acordaban porque, bueno, él Muy jugó. jóvenes. Bueno, pero vos no jugás. Nosotros somos un poquitito más grandes que los chicos de cámara. Pero bueno, pero él sigue entrenando No, pero y todo, hay que, además. claro, pero hay que decirlo, porque por ahí la gente lo ve y dice, es que este Castañeto Es el será mismo. algo del que atajaba. Es el mismo, no es que es algo No, de... que hasta que le hacían los goles. No, por favor, faltaba más. Muy buen arquero. Bueno, ¿tienen la misma relación que vemos acá cuando Sí. están dentro de la Cámara de Muy buena Diputados? relación, estamos en el mismo piso, Está bonito. casi 3 despachos por medio. Y desde el primer día que nos conocimos, hablamos, coincidimos y más allá de los debates que podemos tener dentro del recinto, la cordialidad Sí. y la comunicación es lo más importante. Y ese tipo de cuestiones, digo, que tienen que ver con la cordialidad, con la empatía personal, más allá de los partidos a los que pertenezcan y demás, ¿es posible desarrollarla, trabajarla y llevarla adelante para encontrar una mejor conformación, en este caso de la Cámara de Diputados, para el trabajo conjunto? Sí, yo creo que se está avanzando en esto. Estamos aprendiendo, obviamente, son muchos años a lo mejor de arrastrar diferencias. Y yo creo que la democracia no es eliminar diferencias, sino es armonizar contradicciones. Ese es el numen de la democracia. Eliminar diferencias es un totalitarismo. Y entonces, por ahí ni yo sabía que él era, sí sabía que era el Frente para la Victoria, pero no sabía en qué sector Claro. podía estar ubicado el frente. Y sin embargo, empezamos a hablar y tenemos diferencias. Hoy mismo hubo la sesión en que había muchos diputados que subían y que Sí. le decían, mirá, hablaste bien, pero no comparto con nada lo que vos dijiste, no comparto nada lo que vos dijiste porque tenemos una visión distinta. Pero el tener una visión distinta, una mirada, no significa que yo lo tenga que ver a Castañeto o cualquier otro. Obviamente también hay matices. Carlos es una persona que no trasunta agresividad. Hay otros, Claro. de todos los bloques, Sí. que son agresivos. Entonces ya, o sea, yo creo que el diálogo se puede dar cuando alguien está propenso, está inclinándose a aceptar que la diferencia del otro y hacer permeable a la sugerencia del otro, no a Claro. poner una barrera Claro. y decir, no lo escucho porque no me interesa. Yo creo que educación tiene que ser así, a mí no me importa lo que vos decís. Claro. A mí no me importa, no, porque él lo votó una cantidad de gente semejante a la que me votó a mí. O sea, que él está representando un electorado que también tiene que estar cristalizado en la Cámara de Diputados su opinión. Si Claro. no sería una cosa, sería monocolor. ¿Cómo lo ves, Castañeto? Sí, no, es así. Aparte que, digo, uno cuando ve el Congreso ve el recinto y la discusión. Claro. Cuando ya la ley está, vamos a decir, entre comillas, cocinada. Está Cuando trabajada. llega al recinto, trabajó en distintas comisiones y, por supuesto, nosotros compartimos algunas comisiones junto con Jorge y se hacen aportes muy valiosos de distintos lugares. Claro. Para mejorar la ley y no importa de dónde venga. Por supuesto, lo que decía Jorge es verdad, tenemos diferencias en algunos aspectos, pero también hay que separar lo personal. Yo digo, Claro. con Jorge, Está con muy un bien. montón de diputados, uno no tiene un problema personal. Quizás ideológicamente estamos tampoco antípodas, sino estamos en distintos temas, mirando con distintos tipos de abordaje, y eso no quita que, digo, podamos conversar, compartir, hablar de fútbol y hablar de la vida, porque somos Claro. humanos Está muy bien. y vivimos, sufrimos y nos pasa igual que cualquier ciudadano. Así que eso es lo bueno, ¿no? Digo, que a veces cuando se cuestiona que cómo puede ser que se discutan y después puedan estar conversando, se discute un tema ideológico que a lo mejor él puede decir,
por un ejemplo. Sí, son debates de trabajo, no personales. Claro, puede decir, yo quiero que la primaria llegue al 7º grado, por decir algo, ¿no? Y yo digo, no, hasta 6º, porque tiene que haber 6º en la secundaria. Digo, y es un debate de ese tipo, pero todos coincidimos que tiene que haber educación, que tiene que haber salud, que tiene que haber los derechos que establece la Constitución y nosotros estamos para respetarla. Bueno, lamento informarles que tengo que cortar con tanta dulzura. La propaganda, cortarla con en la pausa coincidimos y después nos la penalizamos. Y ahora llega el momento. Así que, llega el momento. Sin golpes bajos, habilitamos una palabra, presupuesto. ¿Qué va a pasar? Era por ahí. Bueno, se terminó la amistad. No, el presupuesto yo creo que nosotros, o sea, hemos sabido desde Cambiemos y primero del PRO, yo vengo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ocupé cargos allí, y cuando gobernamos la ciudad siempre fue en minoría, en parlamentaria. Y bueno, y buscábamos lo que llamamos nosotros el arte del acuerdo, el saber dialogar. O sea, el diálogo supone que no existe un monopolio de la legitimidad, sino que los derechos están repartidos. El diálogo no es ir por todos, sino vamos todos juntos. Y yo creo que se pueden buscar diagonales que permitan incorporar. Obviamente, nosotros tenemos una filosofía determinada que es buscar un equilibrio presupuestario y con un déficit cero. Eso, obviamente, es algo que puede llegar en algún momento a conspirar con algunas políticas que queremos implementar. Sí, y la discusión será el cómo. Lo que yo me pregunto es, después del debate que ya se dio entre el Gobierno Nacional con los ministros de Economía de cada una de las provincias, con los gobernadores, de esta especie de preacuerdo para que llegue ese proyecto al Congreso, la última palabra la tiene el Congreso. Son los que van a debatir y los que van a discutir y aprobar finalmente ese presupuesto cuando llegue el momento. ¿Qué cosas de las que han podido observar, se lo pregunto a Castañeto como parte de la oposición, no están dispuestos a avalar, a acompañar? ¿Y qué cosas son discutibles, debatibles y probablemente tengan un acuerdo? No, a nosotros como bloque nos preocupan varios aspectos. Primero, en el presupuesto actual, que se había establecido una meta de inflación de un 10% y a los 2 días el ministro de Economía cambia la meta al 15% y como ustedes decían en el inicio del programa, se estima una inflación del 42%. También aprobamos un presupuesto, se aprobó un presupuesto de $1 entre 19 y 21 pesos y hoy pasó la barrera a los 40. El tema es que me parece que no está muy claro, primero, el acuerdo con el Fondo Monetario que ha hecho el gobierno, no sabemos bien de las condicionalidades, y la negociación que ha tenido Duhovne estos días o la semana pasada en Washington, y no tenemos establecido ni qué es a lo que fue a pedir, si fue a pedir un anticipo nuevamente de nuevos fondos para la Argentina, anticipando el año 19 y el año 2020, del acuerdo stand-by. Entonces digo, bueno, el presupuesto todavía no llegó al Congreso y consideramos que en estos años la Argentina ha agarrado una deuda muy importante que va a costar mucho pagarlo a este valor dólar de hoy. Y lo que hemos hablado con algunos gobernadores que yo tuve en algunas provincias es que si se transfieren algunos subsidios como al transporte y se cortó el subsidio a la soja, que más allá que se reponga hoy o mañana el subsidio a la soja, es decir, una vez que si el DNU en la parte legislativa tiene un rechazo, estos 45 días que no depositó el Gobierno Nacional para con los municipios, no se recupera, exactamente. Entonces digo, me parece que es un presupuesto que hay que mirarlo muy bien, porque también digo, uno que manejó presupuesto en las metas, en las actividades y en los programas, puede estar estipulado todos los programas, pero hay que ver también la ejecución que llegó este año y qué presupuesto están teniendo el año que viene, porque uno puede decir, el Conectar Igualdad, por un ejemplo, sigue funcionando. Ahora, puede funcionar en un programa, en una actividad y en una meta, pero después que no se cumple y hay desvíos presupuestarios muy grandes. Hubo una noticia de último momento, ya de esta tarde, que dice que el Partido Justicialista envió una carta a la presidenta del Fondo Monetario Internacional pidiendo que frene el envío de fondos. Del adelanto, digamos. El adelanto. ¿Cómo se hace para debatir un presupuesto cuando nos encontramos, o sea, independientemente de que probablemente el FMI no le dé curso a ese pedido? ¿Cómo se hace como para mantener un diálogo cuando hay una parte que dice no queremos, doy por sentado que no venga el dinero, digamos? Por eso, no queremos contar con este dinero?
No, yo creo que lo primero que hay que hacer es ver el presupuesto, debatirlo en las comisiones, hay que esperar la exposición de los ministros también, Claro. y después ver qué se puede incorporar en el presupuesto. Este año se han incorporado para universidades, en el formulario B, y lamentablemente no llegó la plata a las universidades. Sí, quiero preguntarle acá disentimos. Acá diciendo. No, lo que yo digo es, por ejemplo, tomando el tema del presupuesto universitario, arrancando lo último que dijo Carlos, el presupuesto universitario este año ha sido de 103.000 millones de pesos. Fue un 104% más grande de que el que había sido cuando terminó el gobierno del 2015. Y cuando, mejor dicho, del principio del 2016, cuando la inflación fue en un 95%, esto aumentó 103%. Y si tomo cifras de distintos lugares, vemos de que ha habido un incremento importante también en la masa salarial que llegó a superar el índice de inflación. Lo que pasa es que también nosotros acá no hablamos de eficientismo, hablamos de racionalidad y decimos que es imposible tener, porque, a ver, el presupuesto universitario lo determina el Congreso, pero ¿quiénes son los que contratan? Las universidades porque son autónomas. ¿Quiénes fijan la cantidad de docentes? La universidad. O sea que yo pago la fiesta, pero no participo. La fiesta la hacen los otros. Entonces, cuando yo digo que hay 8 docentes por cada, 8 alumnos por cada docente, cuando la media lógica internacional, porque esto no es un jardín materno infantil, es una universidad, son cada 30 personas, un profesor cada 30 alumnos, esto me lo estoy poniendo en las universidades. Cuando el rector de la Jauretche está ganando 260.000 pesos porque se impuso el sueldo de él. Se lo puso él. Ahora, el rector de la Jauretche, y esto es bueno que la gente lo sepa, porque muchas veces se dicen muchas falacias, está ganando, nosotros estamos ganando un 40% de lo que gana el decano, el rector de la Universidad Jauretche. Arturo Jauretche. En la lógica quiero que lo sepan porque la gente habla muchas veces de los sueldos. Digo, es muy complejo cuando uno tiene que puntualizar cuáles serían aquellos lugares donde recortar, ¿no? Digo, en una realidad económica donde el ajuste va a ser llevado adelante, esto va a ser así. Digo, ¿cómo se hace para definir dónde se recorta? Uno menciona educación, menciona la salud, menciona cualquier tipo de servicio que tenga que ver con cuestiones sociales y la verdad que no es amable para nadie y uno no quiere que eso suceda. Es que no hemos recortado, Lorena, te dije lo que habíamos por eso digo, incrementado. Ahora, ¿qué pasa con otros gastos, los del Estado, que no terminan siendo significativos a la hora de la balanza, pero sí son un gesto para la sociedad, que la sociedad también está apretando su bolsillo para tratar de acompañar de alguna manera esta situación? Bueno, los gestos que se han hecho en el caso concreto, por ejemplo, del Congreso, han sido de que se redujeron sensiblemente los gastos de todos nosotros. Nosotros tenemos el mismo sueldo creo que hace 6, 7, 8 meses. Hace 6, 8 meses que tenemos el mismo sueldo y no vamos a entrar tampoco en fijar un sueldo mayor que el que cobre el empleado, porque en la paritaria con los empleados nuestros la manejan los diputados. Entonces sería una irresponsabilidad subirles un sueldo sideralmente. O sea que creo que en esto estamos dando muestra de autoridad. También se dicen, tomo el ejemplo nuestro, pero puedo tomar el ejemplo de distintas áreas de gobierno. Hoy uno va a dependencias oficiales y agua, ni siquiera hay café, porque están, a lo mejor, como decís vos, Lorena, no es algo que la masa implique, pero son pequeños gestos que se están dando. Lo que nosotros apelamos es a la responsabilidad, no lo digo en el caso de Carlos, sino de que haya gente que esté mandando al Fondo Monetario Internacional el tema de que no nos den la plata. Sí, cabe aclarar que no es el Partido Justicialista en sí, no, que ya lleva sé. la firma. De algunos ya sé quiénes son, no vamos a avanzarlos. Guillermo Moreno entre algunos. Guillermo Moreno entre otros. Pero eso revela la irresponsabilidad del señor Moreno, un mafioso patotero. Por eso no es que lleva la firma del presidente. Eso revela, del ¿sabes qué? ¿Sabes lo que revela eso? Me hace acordar lo que hizo Cavallo para voltearlo a Alfonsín. Fue a decir a Estados Unidos que el dólar se disparaba. Entonces, ese fue el golpe blando, el golpe de Estado que le hicieron a Raúl Ricardo Alfonsín. Quiero preguntarle al diputado Castañeto sobre esta cuestión que tiene que ver con las internas del Partido Justicialista. Lo hemos hablado largamente, pero pasan cosas todo el tiempo, constantemente ocurren cosas. Y estas situaciones, la verdad que uno tiene la sensación de que no colaboran con un estado de situación complejo como el que vive en la Argentina. ¿Qué le pasa a usted como peronista cuando ocurren estas cosas? Nosotros lo hemos hablado muchas veces. Primero, y lo he dicho en este programa también, yo creo que hay personas que dicen ser... A ver, uno es el Partido Justicialista, la dirigencia del partido, que entre nosotros está el presidente del partido, José Luis Gioja,
que en ningún momento, por eso me llamó la atención esta noticia, Claro. porque en ningún momento se habló dentro del bloque mandar una carta al Fondo Monetario, ni se nos ocurrió Claro. realmente, porque creo que respetamos la institucionalidad y respetamos, digo, aunque no coincidamos, respetamos lo que está haciendo el gobierno en el sentido de si quiso firmar un acuerdo con el Fondo Monetario, que no estamos de acuerdo nosotros, pero bueno, firmó con el Fondo Monetario. No somos quien para decirle al Fondo Monetario no mande la plata, digo, Claro. lo eligió el pueblo y están gobernando. Con respecto al partido, yo siempre digo lo mismo, que hay que hacer una depuración mucho de la afiliación, porque a veces la gente se confunde mucho con respecto al peronismo. Claro. Porque de Narváez le gana a Néstor hablando de un peronismo disidente. Y yo digo que no hay un peronismo, lo mismo que hablemos de un Cambiemos disidente o un radicalismo disidente. O sos radical, o sos de Cambiemos, o sos del PRO, no hay disidencia, no puede llamarse. Lo que pasa es que a veces algunos se agarran y se jactan de un partido, de una bandera, para confundir el electorado, y creo que no representan y no responden, en este caso, a la doctrina justicialista. Gracias a ambos por haber venido, siempre es un placer tenerlos y el Yo me sano sa- debate además. Sí, no, ¿Eh? por suerte nosotros no tenemos ¿Disidencia? internas. Alguna disidencia tiene. Sí, Alguna pero que otra son- interna hay. Sí, No alguna- me Depende diga del que tema no. a tratar. No me ¿Cómo? diga que no. Depende del tema a pero- tratar. Claro. ¿Sabe lo que pasa? No. Digo, podemos tener, lo que hablábamos al principio y no ser Sí. larguero, pero podemos tener diferencias en el tratamiento de distintos temas. Ahora, yo creo que todos los que estamos en política queremos la política y creemos que es la transformación de la realidad de la gente. Digo, nos puede dar resultado o no te puede dar resultado, pero creemos en la política. Nosotros no estamos queriendo que el gobierno se vaya antes ni nada por el estilo. Nosotros queremos acompañar a que el gobierno termine su mandato y después la gente pueda elegir. Eso no, es que habla de la responsabilidad. No todos los dirigentes, vuelvo a decir, tienen esta misma. Ya ahí vemos. Él ni sabía destacar. Claro, Yo había tomado claro. noticia hoy y yo dije, bueno, esto es una locura. Esto es como tirarte un tiro en el pie. Porque si de esa plata no viene, ¿qué vamos a hacer? Emisión, que es inflación. Subir más los impuestos. No, Cuando estamos claro. hablando de impuestos con carácter transitorio, los impuestos a las retenciones. Tengo que cerrar. las Gracias por retenciones. haber venido. No, Un placer. Gracias a Buenas noches. ustedes.